Hola, les saludo con alegría y en este domingo 15º del tiempo ordinario, en el cual también la Iglesia en México nos invita a la jornada de oración por la paz, ¿verdad? Entonces, pensando en esa paz como un don de Dios, pero como un don que también hay que construir. Y bueno, la lectura de este domingo está tomada del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces esto, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Citando a José Luis Sicré, diríamos: ¿existe una receta para salvarse? El Deuteronomio nos dice que no hay que atravesar el mar o subir a lo alto de una montaña para saber lo que Dios quiere de nosotros. Sí, el texto que se lee en la primera lectura: conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Era un texto que nadie estaba autorizado a quitar o a añadir algo. La interpretación de sus normas fue creciendo de manera incontrolable. Para el tiempo de Jesús, el judaísmo contaba con aproximadamente 613 mandamientos. Había aproximadamente 365 prohibiciones y 248 preceptos. Hubo muchos intentos de sintetizar o de saber qué es lo más importante de la ley. Por ejemplo, algún rabino dijo: lo que no te guste, no se lo hagas a tu prójimo. En esto consiste toda la ley. Otro dijo alguna vez: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es un gran principio general de la Torá. En los evangelios también hay diversos intentos de simplificar, ¿verdad?, esta cuestión, con respuestas breves y drásticas, como la regla de oro de Jesús: traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, ¿verdad? Nos lo dice Mateo en el capítulo 7, versículo 12. Hoy le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal. Es un doctor de la ley, ¿verdad?, que a lo mejor equivaldría a un doctor en teología, pero en aquel tiempo tenían mucho más poder y mucho más autoridad y mucho prestigio. Casi siempre son los adversarios de Jesús junto con los fariseos. El escriba del relato, ¿verdad?, este doctor no viene con una buena intención. Pretende poner en aprieto a Jesús. Plantea una cuestión teórica que además, más que ser teórica, es una cuestión personal. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús no cae en la trampa. En vez de responder, pregunta: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
el legista sabe perfectamente lo que debe hacer: amar a Dios y al prójimo. Jesús, con ironía, le indica que su problema no consiste en saber lo que hay que hacer, sino más bien en hacerlo, ¿sí? Aquí terminaría todo, pero el doctor de la ley tiene la sensación de haber quedado en ridículo y para justificarse plantea una cuestión filosófico-teológica. ¿Quién es mi prójimo? Jesús se limita a contar una parábola. La parábola ofrece dos modelos de conducta: el sacerdote, el levita, que ante el pobre asaltado, mal herido por los bandidos, dan un rodeo y pasan de largo. El samaritano, sin embargo, siente compasión, se acerca, echa vino en las heridas, las venda, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a una posada, lo cuida y paga su estancia. Son siete acciones basadas todas ellas en el sentimiento inicial de compasión. A lo mejor podríamos, dijera José Luis Sicre, limitar la parábola a solo contar la acción del samaritano, alabando su bondad. Pero Jesús quiere algo más, ¿verdad? Y entonces necesita otros protagonistas y los elige con toda intención. Entonces es un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote y el levita son personajes especialmente consagrados a Dios, ¿verdad? Ellos dan un rodeo y siguen su camino. ¿Por qué actúan de este modo? ¿Son malos? ¿Son egoístas? No, ¿verdad? Lo que pasa es que si el herido no está herido sino muerto, basta tocarlo para quedar impuro. La ley decía que el sacerdote no ha de contaminarse con el cadáver de un pariente a no ser que sea muy cercano, ¿sí? Entonces, si tú tocas un cadáver, quedas profanado. Imagínate, ¿verdad?, con un desconocido en la carretera. Lucas también pudo haber invocado como tercer protagonista, ¿verdad?, a alguien a lo mejor no tan obsesionado por cumplir la ley, pero elige al menos indicado, un samaritano, el personaje más odiado y despreciable para un judío, miembro de un pueblo que, según el libro de los Reyes, ¿verdad?, no cumplen la ley, no veneran los mandamientos, ¿verdad? Sin embargo, este es un hombre que actúa con misericordia. Hoy, sin criticarnos a nosotros los religiosos, la parábola nos hace pensar en tantos samaritanos, ateos, incrédulos, poco practicantes, que se entregan a personas necesitadas. El prójimo es todo aquel con quien me encuentro en el camino, es el que me necesita. Se me impone, me sale al paso. Yo puedo ignorarlo o puedo ayudarlo, ¿verdad? Podemos hacer las dos cosas, ¿verdad? Y alguien dijera que el amor, bien entendido, empieza por uno mismo, ¿verdad? Y eso me capacita para verlo en los demás. El Dios que descubro en mí, tengo que descubrirlo en los demás. El prójimo siempre está ahí. Descubrirlo depende de mí, ¿sí? Cada vez que yo ayudo a alguien, lo convierto en prójimo. Cada vez, ¿verdad?, que haces el bien a un prójimo, te acercas a ti mismo, te acercas a Dios, te humanizas. Y al revés, cada vez que no ayudas a nadie, a alguien que te necesita, te alejas de ti mismo, te alejas de Dios, te deshumanizas. Y podemos sentirnos muy religiosos, pero dijera Fray Marcos Rodríguez, ¿verdad?, muy atinadamente, una religión que no se preocupa de los demás
es falsa. ¿Sí? Hasta aquí el comentario. Yo diría que pensáramos las veces que nos hemos deshumanizado y las veces que nos hemos humanizado. ¿Cuántas veces pudiendo ayudar a alguien no lo hemos hecho? Y cuántas veces también, ¿verdad?, hemos respondido a ese grito de esos hermanos, ¿verdad?, que lo necesitan. ¿Sí? Hermanos, hagamos del ordinario algo extraordinario para que la música del Evangelio continúe vibrando en nuestras entrañas, ahí donde vivimos, ahí donde trabajamos. Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. San Eugenio de Macenot ruega por nosotros. Beatos y mártires oblatos rueguen por nosotros. Que tengan un feliz domingo.